Si bien todavía no nos vamos a introducir en la Sagrada Escritura en cuanto tal, y todavía estamos viendo todo el panorama histórico en el cual se escribe la Escritura, es importante volver a hacer conciencia de que la única manera que vamos a poder comprender profundamente las Escrituras va a ser dejándonos mover y dejándonos introducir por el mismo Espíritu que fue el que inspiró las Escrituras. Nos dice un padre de la Iglesia: penetrar hasta el corazón y la médula de las palabras celestiales, contemplar allí los misterios profundos y ocultos con la mirada purificada del corazón, esto no lo obtendrá ni la ciencia humana ni la cultura profana, sino la pureza del alma por la iluminación del Espíritu Santo. Es decir, de nada sirve aquí entrar con la pura racionalidad científica si no nos dejamos tocar por el Espíritu del Señor, que fue quien inspiró la Escritura. Entonces, continuamos donde habíamos quedado. Al final me tuve que apresurar para terminar un poco hasta el 597, pero quiero hacer un pequeño repaso y un pequeño volver a tomar desde antes. Generalmente yo no arranco desde donde quedé, sino arranco de nuevo un poquito empalmando con la clase anterior. A ver, primero, ¿se acuerdan los 5 imperios dominantes de la época? ¿Cuál fue el primer imperio? ¿Y en qué años más o menos fue? ¿Se acuerdan? Este es el momento donde ustedes participan. El egipcio primero. Perfecto, el egipcio. Perfecto. Asirio. Perfecto. Pará, el año es desde 1850 hasta 1250 antes de Cristo. Perfecto. Luego viene el asirio. Del 614 al 612. No, desde el 1250 hasta el 612. ¿Cuáles eran las capitales? Asiria tenía 2 capitales, y por eso era lo del 614 y lo del 612, porque una cae en un año y otra en otro. ¿Se acuerdan de los nombres? Nínive y Asur. Nínive y Asur. Perfecto, perfecto. Nínive y Asur. Perfecto. Luego viene ¿qué imperio? Después del asirio. Babilónico. Perfecto, babilónico. Y después del imperio, ¿que acaba en qué año el babilónico? 228. No, decilo vos. No, ¿dónde está otra? A ver. Sé. 538, 605, 605. A ver. 538. Perfecto, 538. Después del babilónico. Ay, hay que hablar de poder. El romano y después. ¿Queda un vacío de poder o no? No, el vacío de poder es del 614, 612 hasta el 609. En el 609 arranca el babilónico propiamente hasta el 538. Y a partir de ahí, ¿cuál arranca? ¿Qué imperio arranca? Perfecto. Romano. No, estamos lejos del persa. romano. Persa, bien. ¿El persa hasta qué año? El persa. 64. No, casi. Te faltó uno en el medio. Un imperio muy importante. ¿Antes del persa? ¿Antes de Persa? No, después del persa. Romano. ¿No es el romano? No, falta uno. ¿Cuál era la lengua? Recuérdense el paréntesis que Griego. las lenguas. ¿En qué lengua fue escrito el Nuevo Testamento? En el arameo. ¡No! El nuevo. Griego. Perfecto, griego. El imperio griego, vamos. Del 333 al... Por ahí alguien había dicho la fecha del romano, en el que empezaba el romano. 64. Perfecto. 64. 64. Y de ahí en adelante es el imperio romano. No nos importa después qué viene, porque esto abarca el periodo de Cristo. Entonces, al final, abarca el periodo que nos interesa en cuanto a la Biblia. No estamos hablando de historia universal, estamos hablando del periodo de algo que abarca Palestina, que es todo el territorio en donde surge y se desarrolla el pueblo de Israel. ¿Sí? Bueno, ok.
Continuamos entonces. En el 933, ¿qué ocurre? ¿No? El que se divide los pueblos. Perfecto. No sé. El reino de Israel, que son las 12 tribus, se separan. Y empieza a haber el reino del norte, que cuál era su capital, y era una capital después conflictiva para la época de Jesús. Samaria. Perfecto, Samaria. O Samaria, nadie sabe cómo se pronuncia, pero bueno. Perfecto. Samaria o Samaria es la capital del norte, y para allá van 10 tribus. Y 2 tribus se quedan en donde, en el reino del sur. ¿Y cuál es la capital del reino del sur? Judá. Judá es toda una zona. Estás bien, pero es la capital. La capital es una ciudad clave donde muere Jesús. Era con C, creo, pero no me acuerdo. No. ¿Dónde muere Jesús? La gran capital, Tierra Santa. ¿Dónde es? ¿Nadie? Jerusalén no. Bien, Jerusalén. La capital del reino del sur es Jerusalén. Perfecto, buenísimo. Ok, el 933 se divide. En el 722, ¿qué pasa? Sacan a los del norte, le sacan a los jefes y después los destierran. ¿Pero a cuál reino? ¿Al sur o al norte? Al norte. Perfecto, al norte, y se destruye. Se pierde el reino del norte, el reino del norte viene y se une al sur, los que pueden. Va, el reino del sur nunca cae. ¿Qué tribus estaban en el reino del sur? ¿Alguien se acuerda de las tribus que estaban en el reino del sur? Son 2. Una de las cuales tiene la dinastía davídica, la dinastía de donde viene Jesucristo. ¿Cuál es la tribu de la cual viene Jesucristo? ¿La tribu de quién? Del león de... Bueno, no sirvió de nada la clase pasada. Judá. ¿La tribu de qué? ¿Quién? Judá. Bien, Maggie, bien. Judá. Perfecto. Entonces, Judá y Benjamín. ¿No? Benjamín es la tribu de los más chiquititos. Era el más pequeñito de la tribu. Luego entenderemos mejor todo esto. Perfecto. 722, cae Samaria. Bueno. Continúa el reino del sur. Entonces, lo que yo les voy a decir ahora es solo del reino del sur. Que en el fondo sigue siendo el pueblo de Israel, porque al final ya, a partir del 722, el reino del norte no existe y se une, ¿no? Eventualmente. Entonces, les voy a decir como hitos importantes del reino del sur, ¿sí? Un hito importante es que durante el reinado de Josías, que es del 640 al 609, sí, el 609, donde ya pasan a ser del imperio asirio al babilónico, está el reinado de Josías, el rey de Israel, no el emperador asirio, sino el rey de Israel. Y recuérdense que era como una especie de gobernador, ¿sí? Bueno, durante este periodo ocurre algo importante en el 622. En el 622 aparece un rollo en el templo. Un rollo que dicen y parece que era el rollo del libro del Deuteronomio. No se sabe qué fue primero, si es que Josías vivía la ley muy bien y alguien durante esa época escribió este libro, o si fue más bien al revés, apareció este libro y Josías reinó basado en los principios que este libro daba. Lo importante es que este libro aparece y lo reconocemos, y es un libro muy importante, ya lo estudiaremos. Esto es el 622. En el 614, ¿qué ocurre? ¿Se acuerdan? Cae una capital del imperio. La capital que cae es Asur. Entonces, en el 612, sabemos que ¿cuál es la otra capital que cae? Samaria. No, Samaria ya murió. Las capitales del imperio, no del reino del norte, sino del imperio. Cayó Asur y entonces, ¿cuál falta? Nínive. No, perfecto, Nínive. 614, Asur, 612, Nínive. Recuérdense que estamos antes de Cristo, entonces al revés los años. Se van disminuyendo mientras más vamos acercándonos a nosotros. ¿Va? Bueno. Luego,
¿qué cosa importante sucede? Me tienen que saber decir esto. 597, ¿qué sucede? Ya primero, ¿en qué imperio estamos? 597. Persa. Babilónico. Babilónico, perfecto, muy bien. Entonces, en el 597, ¿qué ocurre? Que se sublevan los judíos, bueno, todavía no se llaman judíos, los israelitas se sublevan, ¿y qué ocurre? Nabucodonosor va La a primera. pedir tributo. Perfecto, va a cobrar tributo, ¿y tú qué estabas diciendo? La primera deportación. Perfectamente, la primera deportación. Perfectamente. Entonces, es la primera deportación. ¿Qué pasa en la primera deportación? ¿Alguien se acuerda? ¿Se destruye el templo en la primera deportación? No, se sacan a los jefes, a los más importantes, tipo a los líderes. Perfectamente. Hay un descabezamiento. Se llevan a todos los líderes y agarran a cualquiera del pueblo y lo ponen como rey de Israel. 587. ¿Qué pasa? Segunda deportación. Perfecto. ¿Y qué pasa en la segunda deportación? Profana el templo. Se profana el templo y se saca a todo el pueblo de ahí. Y se les deporta, se les saca. ¿Qué es lo terrible que pasa para Israel? Es que pierden los 3 dones, los 3 regalos que Dios le había dado. Que es, 1, la tierra prometida, la pierden. Jerusalén, salen de ahí, los sacan de ahí. 2, pierden la monarquía, pierden el reinado. Ya no existe la monarquía, porque no tienen a dónde reinar, si se los llevan todos. Si alguien ha visto el Mesías de Händel, ¿no? ¿Sí? Ahí hay un canto de la época de la deportación súper triste, ¿no? O sea, en el teatro lo representa muy bien, y las caras de la gente tristísima, que realmente es una pérdida enorme para los judíos. O sea, es lo que yo les decía como un ejemplo. Imagínense que nosotros maten a todos los obispos, a todos los sacerdotes, y no quede santísimo en ningún lugar de la tierra. Esto es lo que para ellos significaba esta destrucción del templo, esta profanación del templo. O sea, ellos no tenían ya dónde ofrecer sus sacrificios. Ellos no tenían la concepción que nosotros tenemos de ahorita de una comunión espiritual. Eso no existe. O sea, vas al templo, es la única manera de adorar a Dios, es yendo al templo, ¿sí? Bueno, y lo tercero que pierden, ¿no?, es el templo. Monarquía, templo y tierra. O sea, es la devastación, ¿no? Terrible. A partir de este momento, la historia de Israel es en el exilio. Esto es muy importante entenderlo. No es el exilio, porque a veces luego lo confundimos cuando estamos leyendo la Biblia, de lo que ocurrió en el Éxodo. Estamos hablando de que en el Éxodo estaban en el desierto, que lo sacó Moisés, es otra cosa. Ahora estamos en el exilio, ¿sí? Solo a veces porque empieza por pensamos que es lo mismo. No es lo mismo. El Éxodo es una cosa que ocurrió muchísimos años antes, y esto es el exilio. El Éxodo y todo esto que ocurrió para sacarlos de la tierra de Egipto para ir a la tierra prometida es lo de Moisés en el año 1250, y esto es para sacarlos de la tierra prometida y los deportan. Son dos momentos totalmente diversos. Ahora, de tristeza, de soledad, de tal, es similar, puede parecerse lo que el pueblo está sufriendo. Bueno, aquí, durante este periodo, tienen un gran empuje los profetas, porque ya no habían reyes, no habían sacerdotes, lo que hay es profetas. ¿Y qué profetas eran claves durante este periodo? Isaías, y aquí les voy a poner una complicación, el libro de Isaías tiene 2 Isaías. Aunque está en un solo libro, pareciera que fuera el mismo profeta, no es el mismo profeta. Uno es del capítulo 1 al 40, es el primer Isaías que ocurre durante el primer periodo asirio, y el segundo, que es del capítulo 40 al capítulo 66, cuando leemos el libro no nos va a decir a partir de aquí empiezan segundos profetas. No, eso lo vamos a ver cuando lo estudiemos. Pero
y este segundo, que es el que está durante el periodo del exilio. Y Ezequiel. Ezequiel también y Jeremías también son tres profetas muy importantes durante el periodo de la deportación. Jeremías es un profeta clave porque es el profeta que dice y le avisa al rey antes de que ocurra entre la primera y la segunda deportación. Está Jeremías, y Jeremías va y le dice al rey: entrégate, no pongas resistencia, paga tributo. Cosa que parecería contraria al designio de Dios, ¿no? Someterse a un poder externo. Pero Jeremías, siendo profeta y enviado de Dios, les dice al rey: entrégate. Y el rey no se quiere entregar y dice: no, yo voy a defender la ley judía hasta el final. Judía, todavía ese término no existe, ¿va? Israelita. Voy a defender este pueblo hasta el final. Y esto es una enseñanza muy buena para nosotros, ¿no? Porque a veces tenemos que estar más a la escucha de lo que Dios dice que a empecinarnos con lo que nosotros creemos que es lo que Dios quiere. A veces esto nos pasa. Y por eso nos va a iluminar tanto la Sagrada Escritura. Bueno, en el año 538, ¿qué ocurre? Ocurre algo importantísimo. Ocurre que que llega Ciro, que es el emperador de Persa, es el emperador persa, invade Susa. Susa es la capital del imperio persa. Invade Babilonia y gana. Por lo tanto, pasamos del imperio babilónico al persa. El imperio persa, el emperador se llamaba Ciro. Ciro, los judíos le consideran el ungido, porque a pesar de ser persa, Ciro permitió la libre confesión de fe. Y agarró e invitó a todas las personas que regresaran a sus tierras y que recuperaran el culto propio de sus comunidades. Entonces esto fue una gran noticia para los israelitas, porque en el fondo les permitía recuperar su fe, vivir su fe más que recuperarla, y reconstruir el templo. Aquí vemos mucho la mano de Dios, obviamente, que es un extranjero el que posibilita que ellos vuelvan a vivir la fe. Y no solo eso, sino que durante los más de 40 años de exilio, ellos mantienen su fe aún en el exilio. Estos pueblos exiliados, como el mío, por ejemplo, el venezolano, podemos comprender lo duro y lo complejo que es mantener la cultura en medio de un exilio, ¿no? Es muy complejo, y mucho más si la cultura imprime carácter y fe, ¿no? Entonces, siendo esto, durante esos 40 años se mantiene y pueden volver a la tierra. Entonces vuelven en el 538 y obviamente una gran fiesta. Y en ese periodo, estamos hablando del 538 al 333, nace el judaísmo como judaísmo. A partir de aquí ya propiamente a los israelitas se les considera judíos. ¿Sí? ¿El judaísmo qué es? No es solo la fe, es una forma de ver y cumplir la ley de Dios. En este periodo se intenta recuperar la monarquía. Y entonces aparece Zorobabel. Zorobabel intenta recuperar la monarquía, pero él fracasa. No logra ser rey. Lo que se logra es nombrar una nueva figura del sumo sacerdote. ¿Se acuerdan del sumo sacerdote que fue el que mandó a matar a Jesucristo? Pues esta figura apenas nace en esta época. Este sumo sacerdote figuraba como un gobernador, no solo era el legislador a nivel de la fe, de la religión, sino también a nivel civil y político. Entonces ahí estaba intensamente vinculado el papel político y el papel religioso del sumo sacerdote. Bueno, en el 515, o sea, pasan un par de años mientras ellos regresan y demás, en el 515 ya se logra construir el templo, impulsado por el emperador, que ya Ciro había muerto, ahora el emperador era Darío, y lo impulsa y comienza el templo, se reconstruye, se arregla el templo, se purifica y demás, y eso se considera el segundo templo.
¿Qué quiere decir esto? Que Jesucristo, el templo al que él iba, era el segundo, porque era el único que había, ¿no? Él no le tocó el primer templo, le tocó el segundo. Este templo, el que construyeron en el 515. Bueno, durante esta época hay dos libros de la Biblia muy importantes, que es Nehemías y Esdras. Muchos de ustedes ni siquiera habían escuchado que hay un libro en la Biblia que se llama Nehemías y otro Esdras, pero existen esos libros, son muy interesantes. Entonces, ¿qué pasa después? En el 398, el emperador persa pide al sumo sacerdote que ya esa ley, la ley judía, pase a ser ley de Estado, como norma sancionada. Esto entonces podemos entender luego a los judíos. Para ellos su ley religiosa era su ley civil. Ellos estaban obligados civilmente a cumplir con esta ley. Por eso se conocen los que son judíos de raza, judíos de ley, pero no son judíos religiosos, no lo viven por fe, sino lo viven porque así era la ley de su pueblo, la estructura civil con la cual se manejaban, ¿no? Bueno, eso fue en el año 398. Durante todo el periodo persa son años de muchísima paz, de muchísima tranquilidad, porque se les deja vivir libremente su fe. ¿Qué pasa durante estos años? Ya que son en las épocas de paz, ¿qué sucedía? Escribían la historia, tenían la oportunidad de sentarse tranquilamente a escribir la historia. Entonces, en estos momentos ocurre la recolección de los escritos antiguos, empieza a haber el orden de la Biblia judía, y también surgen los escritos sapienciales, lo que es el libro de la sabiduría, el libro de Proverbios y demás. En el 333 aparece el famoso Alejandro Magno. Alejandro Magno, que tenía nada más y nada menos que como preceptor a Aristóteles, él entra a Susa, que es la capital del Imperio Persa, y lo invade, ¿no? Y empieza el Imperio Occidental, el Imperio Griego. Durante el Imperio Griego es muy famoso que en el 331 se funda Alejandría como la capital del imperio. Este lugar, Alejandría, se convierte en el centro del judaísmo helenístico. ¿Qué significa esto? Que al judaísmo se le fueron pegando, adhiriendo costumbres helénicas, es decir, de Grecia. Entonces tenemos la diáspora judía, tenemos gente que está en Alejandría, capital del Imperio Griego, y tenemos gente que está en Jerusalén, judíos todos, más los griegos y los demás gente que estaba ahí mezclada, ¿no? Estamos hablando de que un imperio cubre muchísimos terrenos. Bueno, hay un cambio significativo porque es la primera vez que un imperio que no es de la zona empieza a reinar, ¿no? Empieza a gobernar. Entonces, ¿qué pasa? Los griegos actúan totalmente diversos que los persas. Los griegos lo que quieren es unificar y no quieren respetar que hay diversidad de cultos. Ellos quieren que todo el mundo haga lo mismo y que todo el mundo adore los mismos dioses. Y esto, como se puede imaginar, le va a traer muchísimo problema a los judíos. Muchísimo problema. Entonces, ellos no respetan las culturas, ellos quieren que todo el mundo se unifique y haga lo mismo. Bueno, en el 323 muere Alejandro. Y aquí, imagínense, estamos hablando de que solo han pasado 10 años del imperio griego, y aunque el imperio griego va a durar varios años, muchos más años, a partir de aquí ya empieza la decadencia del imperio griego. ¿Por qué? Algunos lo atribuyen a que Alejandro dividió el terreno a sus generales. Ese es el adagio del demonio, divide y vencerás, a veces dicen eso, ¿no? Pero bueno, alguna gente se le atribuye a eso, pues sí, empieza a haber peleas entre los generales porque se les divide las tierras
y lo que quiere cada general es invadir al otro. No funcionan como un imperio, sino como zonas divididas. Entonces, por lo tanto, ya saben que un semi-emperador va a querer reinar sobre el otro y eso va a traer muchos problemas. Entonces, a pesar de que el imperio griego va del 333 al 64, estamos hablando de que siempre el imperio está como en decadencia, ¿no? Está como una eterna decadencia el imperio griego. Bueno, durante estos años pasan muchísimas cosas, no me voy a detener aquí porque son demasiadas. Quien quiera entrar más a profundidad le puedo recomendar un par de libros, pero esto no importa aquí. Algo que empieza y que sí es importante, durante aproximadamente los años 200, miren, nos va a pasar algo porque yo soy pobre y tengo este Zoom barato, entonces si nos vamos a salir en 10 minutos, se cierra esto, se meten en el mismo link automáticamente y ya no pasa. Bueno, alrededor del año 200, más cercano al 167 aproximadamente, empieza lo que se llama la reforma helenística. ¿Qué pasa? Comienza la secularización, comienzan todo lo que son los gimnasios, el atractivo físico, el culto al cuerpo, y esto hizo muchísimo auge. Esto obviamente empieza a afectar la cultura judía. Y los griegos empezaron a hacer altares paganos en el templo de Jerusalén. Terrible, terrible. Profanaron el templo. Pero ¿qué pasa? Para que veamos la garra que tienen los judíos, esto ocurre en el 167, es la famosa reforma helenística, donde ya los griegos estaban hartos del tema de los judíos, de que ellos querían mantener su cultura y su ley y tal. ¿Y qué hacen? Castigan a los que se circuncidan. ¿Cómo saben que se circuncidan? Recuerden, estamos en los gimnasios, todo el mundo está desnudo. La gente va desnuda a los gimnasios. Se sabe, se ve que alguien se circuncidó, lo acusan y lo castigan. Se eliminó la observancia del sábado, se castigaba a la gente que observaba el sábado. Se obligaba a Israel a el culto griego, que es la famosa época en donde se agarra en los libros de 1 y 2 de los Macabeos, se empieza este tema de que tienen que comer carne, ¿no? De que tienen que comer carne sacrificada a los ídolos y que los judíos no aceptaban, y por eso los iban matando poco a poco. Bueno, por lo tanto no se pueden seguir rigiendo por la ley, y ahí surge la revuelta macabea. Agarran unos judíos de la familia macabea y se sublevan. ¿Qué pasa? Que a Matatías, un sacerdote de estos macabeos, le obligan a sacrificar en el altar pagano. Y él dice, no hay ninguna manera, agarra y mata al que le estaba obligando a sacrificar y se escapa con toda su familia al desierto. Algunos se les salieron los ojos. Bueno, recuérdense que el precepto no matarás es no matarás al inocente. Por lo tanto, si era defensa de vida y había un valor por encima, y el valor por encima es Dios mismo, se permite la defensa, ¿no? Ojo, porque estamos leyendo en otra época, ¿no? No podemos ver con los ojos de hoy esa época. Entonces, poco a poco tenemos que estar haciendo el ejercicio de introducirnos en el contexto, por eso estamos haciendo este ejercicio de introducirnos en el contexto histórico, porque no es lo mismo lo que vivían hace 2000 y tanto de años que lo que vivimos hoy, con la luz de hoy. Entonces, esto también nos sirve para nuestra propia vida. No podemos juzgar nuestras acciones del pasado con la luz que tenemos hoy. Eso sería una injusticia con nosotros mismos. Nosotros tenemos que evaluar el hoy y el ayer con la luz que teníamos hasta ese momento, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Empieza toda esta revuelta macabea, se van al desierto y demás. Esto lo podemos leer perfectamente en el libro de los Macabeos, que son los dos últimos libros del Antiguo Testamento. Y en el 164 agarra los Macabeos, liderados por un Judas, se llamaba Judas Macabeo, y conquistan Jerusalén. ¿Y qué agarran? Entran al templo, destruyen los ídolos, los tumban, los destruyen y purifican el templo. 164. Aquí
es la famosa fiesta del Hanukkah. Como se pueden dar cuenta, cuando nosotros decimos el Hanukkah, es como la Navidad cristiana, no tiene que ver con la Navidad cristiana, como se acaban de dar cuenta. Tiene que ver con la purificación del templo después de la profanación de los griegos. O sea, nada que ver. Pero lo que pasa es que coincide más o menos en fechas, ¿no? En época, ¿no? Yo creo que es por noviembre o por ahí. Entonces, sí, pero no tiene nada que ver. La fiesta, es la fiesta del Hanukkah, que es la fiesta de la purificación del templo. ¿Sí? Bueno, ahí, esto ocurre en el 164. Recuérdense que la reforma acaba de ser en el 167. Recuperan el templo y en el 163, estamos hablando de 4 años después de haber hecho la reforma, se anula la reforma helenística. Y esta es la garra de los judíos. En 4 años lograron que los griegos, el imperio, se echara para atrás, porque se dieron cuenta que los judíos no se tomaban en broma eso de que se metieran con su Dios y con la fe. Hay algunas cosas que tenemos que aprender de los judíos, si bien no vamos a salir a matar, sí un poquito más de garra en ese sentido. Bueno, esto fue, hasta ese periodo, luego del 137, 35 hasta el 64, es un periodo de más tranquilidad, porque ya el imperio griego ya viene en decadencia, ahí sí, agarrando pique, pues ya no tienen mucha autoridad, ¿no? Entonces los judíos se pueden fortalecer un poco más. En el año 64 llega Pompeyo. ¿Quién creen ustedes que era Pompeyo? ¿Quién entra? ¿Qué imperio entra ahí en el 64? ¿El romano? Perfecto, el romano. Entra Pompeyo y toma el templo, ¿no? Entonces, ya la cierta independencia lograda por los judíos en los últimos años del imperio griego, pues lo pierden, ¿no? Porque llega a Roma. Pero ojo, el idioma del imperio sigue siendo el griego. ¿Por qué? Porque era la lengua comercial. Entonces, por eso, a pesar de que ya estaban bajo el imperio romano, en la época de Jesús, seguían hablando griego. ¿Sí? Estás ahí para que no nos confundamos. Y bueno, ¿qué hace? ¿Qué hace Roma? Decide él quién va a ser el rey de este pueblo, ¿no? Y agarran a nada más y nada menos que a Herodes el Grande. Bueno, esto ocurre muchos años después, o sea, en el 64 entran, mientras se ajustan y demás, no es hasta el 37, a muchos años después, que toman a Herodes, que empieza a gobernar. Herodes el Grande. Herodes el Grande, ¿alguien sabe quién es? ¿En la Biblia? Nadie se le ocurre. A ver. En la época de Jesús. Bien, ¿y pero quién de la época de Jesús? ¿Qué manda hacer este Herodes? El edicto que hace que sea, puede ser. A ver, dale. El edicto que hace que todos se tengan que ir a empadronar y por eso María y José viajan a Belén. Bien, grande Sofi, bien, muy bien. Justo, él es el papá del Herodes, que luego es más grande, ¿no? Al que Jesús lo llevan. Pero el papá de este Herodes, del que condena a Jesús, es Herodes el Grande. Herodes el Grande es el que mató a los niños la fiesta del 28 de diciembre, los Santos Inocentes. Él fue el que mandó a matar a todos los niños. Dicen de este Herodes que era un psicópata absoluto, tenía un deseo de poder tan grande que se lo carcomía. Él acaba muerto de una manera terrible, terminó con gusanos, demás, espantosa la muerte de este hombre. Pero realmente fue muy malo él. Él dura desde el 37 a.C. hasta el 4 después de Cristo. ¿Sí? Por eso él le toca el nacimiento de Cristo. Durante el periodo de Herodes, esto se va a cerrar, así que no voy a seguir. Cierro y nos volvemos a meter en este tema.
durante este periodo, a ver, voy a esperar. Bien. Este periodo tiene como, reinado de Herodes tiene 3 periodos. El primer periodo es de consolidación. Él es el que hace muchísimas construcciones de la época, hace muchas remodelaciones y demás. Otro periodo importante es que él empieza a tener muchísima prosperidad, muchísimo apogeo, muchísimo poder, por lo mismo que les digo. Y por último, empieza a haber problemas familiares y empieza a haber decadencia. Esto es Herodes el Grande, ¿sí? Del 37 al 4 después de Cristo. Ya cruzamos el umbral del después de Cristo. Bueno, él al morir, sí. Perdón, pero me perdí. Hay 2 Herodes entonces. O sea, Herodes el Grande es el papá de Herodes el que conocemos y Herodes el que conocemos es el hijo. Exactamente. Herodes el Grande fue el que mandó a matar a los niños cuando el que José se despierta, tuvo un sueño de que habían mandado a matar. Herodes el Grande es el que los Reyes Magos se encontraron con él. Ese es Herodes el Grande. Que le van y le preguntan, ¿nació el rey de Israel? Bueno, sí. Lo que pasa es que en la Biblia conocemos. ese es el papá. Él muere porque creemos que es el mismo Herodes el que manda a matar a Jesús de bebecito, a luego el otro que lo quiere conocer de grande. Son 2 Herodes. Ok. El Herodes Pilato, que manda a hablar con Herodes a Jesús cuando antes de morir Jesús, cuando le están condenando, es Herodes el hijo. Perfecto. Pero para que sea más fácil, este es Herodes el Grande, que dura hasta el 4 después de Cristo, o sea, cuando Jesús era chiquito y todavía está en Egipto, probablemente, él muere, y por eso puede regresar. De hecho, sí, en la Biblia dice, ya pueden regresar, ya seguro, porque pues Herodes había muerto. Y luego él le deja su reinado. Él es un rey judío, ojo, porque el emperador era el romano. Él era el rey judío que Roma había puesto. Herodes el Grande era fiel vasallo de Roma, a pesar de ser judío. ¿Sí? Bueno, él al morir deja a 3 de sus hijos encargados. Uno es Arquelao, otro es Herodes Antipas. ¿Les suena? Herodes Antipas. Herodes Antipas es el que se queda encargado de la zona de Judea donde va a estar Jesús. ¿Sí? Y luego Herodes Filipo. Estos son sus 3 hijos. A estos 3 hijos deja todas las tierras. ¿Sí? Jesús, ahora ya aparece Jesús, ¿no? Jesús ya nació. Jesús en su vida pública, ¿por dónde se va a mover? ¿Alguien me puede decir cuáles son como las 2 zonas más importantes por las cuales se va a mover Jesús? Jerusalén y Galilea. Perfecto, muy bien. Jerusalén, muy bien, Marcos. Por la zona de Judea, o sea, toda Judea es como la provincia entera, que su capital es Jerusalén, y Galilea, ¿no? Esas van a ser las 2 zonas en donde va a ser la vida pública de Jesús, que si ven, geográficamente es muy restringida, es terriblemente restringida, pero pues en ese lugar tan restringido, tan insignificante para la época, quiso encarnarse Dios. Ahí nos puede hablar sobre el modo de Dios. Bueno, por último, recuerden que no vamos a entrar en la vida de Jesús. En el año 70 entran las tropas de Tito. Año 70 ya había muerto Jesús hace rato, ¿vale? Año 70 entran las tropas de Tito. Tito es el emperador romano. ¿Y qué hace? Entra en Jerusalén y ¿qué hace? ¿Alguien sabe qué ocurre en el año 70 después de Cristo? Se destruye el templo. A ver. El segundo templo. Exactamente. Se destruye el segundo templo y ya a partir de ahí nunca más los judíos tienen un lugar.
donde ofrecer sus sacrificios a Dios. De ese templo lo que queda es el muro de los lamentos, el muro externo que rodeaba el templo. Recuérdense lo que les decía al principio, ¿no? Está todo el templo, o sea, está toda la, digamos, la muralla externa, luego está el templo, lo que nosotros diríamos la iglesia, lo que queda fuera de la iglesia sería el atrio de los gentiles, está la iglesia que ellos le llamaban el templo, y dentro del templo estaba el Arca de la Alianza y demás, en la zona que se llamaba Santa Santorum, el Santo de los Santos. Ahí estaba el Arca de la Alianza, con las tablas de la ley y demás. Bueno, en el año 70 se destruye y por lo tanto ya no hay templo ni sacerdotes y no tenían el sacrificio. Lo único que les queda es la figura del rabino en la sinagoga. Que en la sinagoga no tiene la presencia de Dios, es un lugar. Es como estas capillas ecuménicas que encontramos en los aeropuertos, ¿no? Como que un espacio ahí cerrado. Para nosotros los cristianos, no sé si a usted le ha pasado, pero yo entro y siento como una soledad, una cosa y rarísimo, ¿no? Pero bueno. En el 132 hay una rebelión judía, nuevamente los judíos se rebelan contra los romanos, bajo la figura de un hombre que se llamaba Simón Bar Kokhba. Simón Bar Kokhba. Él, muchos judíos esperaban que fuese el Mesías. Recuérdense que para los judíos Jesús no fue el Mesías. Entonces ellos esperaban que este hombre iba a ser el Mesías, pero finalmente se dieron cuenta que no, ¿no? Porque él lo que hizo fue, en su momento restauró el Estado de Israel, y lo que hizo fue una escrupulosa observancia de la Torá. Pero eventualmente, en el 135, o sea, 3 años después, Roma sofoca la rebelión judía y desaparecen los famosos celotes. Los celotes eran estaban los judíos, pero los judíos tenían como muchísimos, como mini sectas interiormente. Estaban los celotes, los fariseos, los saduceos, y cada uno tenía como concepciones diversas. Tipo los cristianos, algo así similar, a los protestantes, bautistas, tal, algo similar, ¿no? Entonces tenían también sus riñas internas. Aquí, hasta este momento, desaparecen los celotes, que eran los que más tenían garra, ¿no? Eran los más defensores del tema, y se sabía o se creía, que algunos de los judíos, de los apóstoles, fueron celotes en su momento. Se creía que algunos, por algunas cosas que dijeron en la Biblia además, se identificaban con la secta de los celotes. Luego obviamente se convirtieron, ¿no? Bueno, a partir de este momento, del 135, los judíos se dispersan y solo quedan dos ramas. El resto se dispersa y ya no sobreviven. Las dos ramas que quedan son los fariseos y los judíos mesiánicos. ¿Quiénes son los judíos mesiánicos? Los cristianos. Los judíos que creyeron que Jesucristo era el Mesías. Bueno, así que finalmente lo que conocemos del judaísmo actual, lo que sobrevive actualmente, es el fariseo rabínico, ¿no? Esa es la secta, por decirlo de alguna manera, que sobrevive de los judíos. Los fariseos rabínicos. Desaparece el templo, no hay ningún lugar, y se centra todo en la sinagoga y en la ley y en el rabino. Esas son como sus nuevas como figuras de referencia. Judea eventualmente pasa a ser parte de Palestina, pasa a ser más que parte de Palestina, pasa a ser Palestina. Entonces lo que nosotros ahora conocemos como Palestina era la antigua Judea. ¿Sí? Y Judea obviamente viene de Judá, la tribu donde viene Jesús, y judíos también vienen de lo mismo, de Judá, porque era la tribu más importante. Y de ahí viene Jesús. Bueno, vamos a terminar con un par de preguntas, pero antes de eso quiero hablarles sobre... Esto ya terminamos la historia, así que les hablo sobre los sentidos de la Escritura y ya la semana que viene empezamos con el Génesis, primer capítulo. Entonces, según el Catecismo de la Iglesia Católica número 115, habla sobre los sentidos diversos que puede tener la Escritura. Sí, la Escritura puede tener diversos sentidos.
Entonces, ¿cuáles son esos sentidos? 2. En breve, 2. El literal y el espiritual. El literal son los hechos, el género literario, la historia, sí, como tal cual la palabra que te da la escritura, ¿no? Eso es lo literario. Es importante aclarar que nosotros no somos fundamentalistas, es decir, que no leemos la Biblia al pie de la letra, como si cada punto y coma me va a decir algo, ¿sí? Eso es fundamentalismo. Sí, fundamentalismo. Algunas sectas cristianas son fundamentalistas y se toman la Biblia al pie de la letra. Esto para nosotros los católicos no es así, ¿sí? Entonces, el sentido literal es importante, pero no es el único. Está el sentido espiritual, y el sentido espiritual a su vez se subdivide en 3. Está el sentido alegórico, el sentido moral y el sentido anagógico. Si leemos del Catecismo de la Iglesia Católica, tal cual, como nos instruye la Iglesia, si alguien no se ha leído el Catecismo, que me puedo imaginar que es la mayoría, se los recomiendo. Es un libro donde está toda nuestra fe y se responderían muchas preguntas que tenemos. ¿Cómo explica el Catecismo de la Iglesia cada sentido? Primero, el sentido literal es el sentido significado por las palabras de la Escritura. Y se descubren por la exégesis, que sí, exégesis es el estudio de la interpretación. Entonces, ¿a qué voy? El sentido literal, es el que fundamenta el espiritual. No podemos saltarnos el sentido literal. No es como, típica, no sé, alguna palabra de Jesús que no es muy chocante, entonces no, es que seguramente quiso decir otra cosa. No, primero tenemos que ver el sentido literal. Y luego veremos el espiritual basado en el literal. Entonces, el sentido espiritual, que se divide en el alegórico, ¿no? El alegórico es el tipológico. ¿Qué significa tipológico? Que en el Antiguo Testamento hay muchos tipos del Nuevo Testamento. ¿Qué significa tipos? Significa que prefiguran, ya empiezan a anunciar cosas que se van a mostrar en su plenitud en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el maná que cae del cielo, el pan que cae del cielo en la época de Moisés, cuando están en el desierto, que no tienen que comer, y le suplican a Dios, danos pan, o danos algo de comer, y llueve una especie de polvillo, que era una especie de harina, con la cual hacían pan. Este maná, con el cual ellos podían sobrevivir, prefigura la Eucaristía. Habla de que en un futuro les daré un pan que realmente les dará la vida, porque les dará la vida eterna. ¿Sí? Entonces, el alegórico es eso, es figuras. Hay profetas que por su forma de vida te prefiguran a Cristo, ¿no? Te empiezan a hablar de cómo va a ser el Mesías. Bueno, el sentido moral es para respondernos a la pregunta de qué he de hacer, ¿no? ¿Qué se supone que debo hacer? Me conducen a un obrar justo, me llevan a actuar debidamente, a tener una vida plena. Entonces es cuando me leo la Escritura y me da una enseñanza para cómo debo vivir. ¿Sí? Pero no es la única. Si se dan cuenta, muchas veces, leemos la Escritura solo viéndonos qué nos está enseñando, y no es lo único que podemos ver en la Escritura. Es un sentido, pero no es el único. Y por último, el sentido anagógico, que es hacia dónde debemos tender para poder ver las realidades eternas, futuras, ¿no? Hay cosas que nos va a enseñar la Escritura que solo las podemos comprender si tenemos fe en la vida eterna. Nos conduce o nos lleva o nos eleva el alma para tender a nuestra patria celeste, que es el cielo, ¿sí? Entonces, en breve hay una frase medieval que decía lo siguiente: la letra
enseña los hechos, ¿no? Sentido literal. La letra enseña los hechos. La alegoría enseña lo que has de creer. El sentido moral, lo que has de hacer, ¿no? Estamos pasando hechos, creer, hacer, y la anagogía, a dónde has de tender, ¿no? Hacia dónde has de ir, de tender. Entonces, la escritura, la letra, enseña los hechos. La alegoría, lo que has de creer. El sentido moral, lo que has de hacer. Y por último, lo anagógico, hacia dónde has de tender. Entonces pasa por el hecho, a lo que hay que creer, lo que hay que hacer y hacia dónde tender, ¿sí? Bueno, solo recordarles un último punto, que el fin de la escritura es la caridad, es el amor, es crecer en amor y en relación con Dios y con los demás y con nosotros mismos. Leer la escritura es para edificarnos en el amor, en la caridad. Si no, no servirá de mucho. San Agustín nos enseñaba algo muy clave. Para interpretar la escritura, siempre usemos la guía de la caridad, evitando todo antropomorfismo. ¿Qué significa esto? Evitando poner a Dios nuestras categorías personales. Cuando leímos y Dios se enoja, no es como, ¿cómo se va a enojar Dios? Estamos haciendo un antropomorfismo, es decir, estamos interpretando que Dios se enoja con las mismas categorías que nosotros, ¿no? Porque es la única manera de poder entender algo, es a través de nuestras categorías. Pero tenemos que hacer el ejercicio de salir de nuestras categorías y comprender que nosotros no vamos a comprender lo que significa que Dios se enoja, ¿no? Y evitando todo tipo de fundamentalismo. Es decir, sí, la letra exacta. Y apoyándonos de la ciencia, ¿no? Porque nos vamos a apoyar de los descubrimientos de la ciencia. Bueno, hasta acá lo que yo les quería decir el día de hoy. Preguntas. Ya aquí acabamos y la semana que viene empezamos el Génesis. Así que ahorita es momento de aclarar dudas de todo lo que hemos visto. ¿Alguien? ¿O todo quedó hiper confuso?